Javier Benedetti. Entiendo, señora ministra, que el Plan Fénix no plantea declararle la guerra solo a la delincuencia, sino también a la pobreza. El presidente Noboa ha asegurado que el Plan Fénix está en marcha. ¿Cuándo, dónde y cómo fue activado? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy gentil. Gracias por recibirme en este gran noticiero Punto de Orden y en esa prestigiosa radio que usted preside. Efectivamente, el Plan Fénix tiene una propuesta de lucha también en el aspecto económico. Nosotros sabemos perfectamente que una de las principales causas de la delincuencia es la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades para nuestros jóvenes. Es por ello que la ley económica urgente se convirtió en el primer y fundamental pilar para hacer lo que estamos haciendo, que es combatir la delincuencia. ¿Dónde fue activado? Nosotros tenemos activados ya operativos Fénix en 18 puntos del país. Son 18 zonas calientes, cada una con una intervención de carácter diferente, y ya estamos empezando a ver los primeros logros. Si me permite compartir, por ejemplo, en Machala hemos reducido de 2.8 homicidios a 0.5 en los porcentajes, 20.5 en Durán, logramos estar en 13.7. Otras zonas aún no logramos esos resultados, pero ante todo en el Plan Fénix hay los operativos Fénix que parten de lo que se llama un bloque de seguridad. En este bloque de seguridad, bajo el liderazgo del presidente de la República, estamos articulando acciones, tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas. Es la salida conjunta de Fuerzas Armadas y Policía Nacional a tomarnos las calles. Pero estamos en este momento trabajando específicamente en 4 provincias, aquellas que nos están dando mayor problema delictivo, que son Los Ríos, Guayas, Esmeraldas y Manabí. Señora ministra, usted se reunió hace poco con el alcalde Aquiles Álvarez para hablar sobre la inseguridad que reina en la ciudad. ¿Cuál es el compromiso del gobierno con Guayaquil concretamente? Concretamente, vamos a trabajar en este momento en un plan articulado por la seguridad de Guayaquil. ¿Se me escucha? Correcto, sí, adelante. Sí, estamos trabajando. Afortunadamente, el alcalde Aquiles Álvarez ha sido totalmente receptivo y creo que quien le habla a nombre del gobierno también ha sido totalmente receptiva, y somos personas de ejecución. En este momento estamos ya trabajando en mesas técnicas por la seguridad, en donde desde el Ministerio del Interior, junto con la Alcaldía de Guayaquil y los militares y la policía, más otros sectores de la sociedad civil, se está trabajando por intervenir en concreto, planificar para intervenir en concreto ciertas zonas de Guayaquil. Con independencia de ello, sigue caminando el bloque de seguridad. Esto es, estamos queriendo potenciar todas las cosas buenas que ya tiene la alcaldía de Guayaquil en materia de tecnología, más las cosas buenas que vamos teniendo con la experiencia lograda desde Fuerzas Armadas, desde Policía Nacional, con la participación activa del gobernador del Guayas y de muchas fuerzas vivas que solo se han sumado en aras de poder trabajar en contra de esta delincuencia que nos azota. Señora ministra, según el alcalde Álvarez, el municipio está invirtiendo buena parte de sus recursos en seguridad. ¿El gobierno va a darle una mano? Estamos nosotros trabajando de la mano con él. Por supuesto que sí, él tiene un compromiso en una zona que vamos a trabajar como una zona ejemplo. Vamos a rescatar primero una zona específica. Él dijo que quería que yo diera el anuncio. Yo me reservo ese anuncio hasta que tengamos una serie de condiciones específicas para el trabajo seguro de nuestra Policía Nacional. Buenos días, señora ministra, querida Mónica. Un gusto poder estar contigo. Te saluda Carlos de Tomaso. Decía yo ayer en un artículo del diario El Universo que este es tiempo de patriotas, que el país necesita de patriotas y creo que
tú eres uno de esos ejemplos de entregar este espacio, de este periodo de tiempo, de vida, estos meses, este año y medio, para tratar de obtener una patria mejor y pues los mejores éxitos, Mónica. Yo quería preguntar algo específico sobre el Plan Fénix. El Plan Fénix, como yo lo entiendo, a lo mejor no estoy en lo correcto, no es que es un libro que tiene índice, capítulos, sino que es la suma de una serie de políticas en distintas áreas que tienen que ver con la seguridad y la implementación de esas políticas. ¿Estoy en lo correcto o sí hay un plan escrito con índice de tipo libro? Querido Carlos, el plan escrito con índice tipo libro también lo tenemos, pero tenemos muy acertadamente, tú dices, es la suma de una serie de políticas. Pero se compone no solo de políticas, son políticas, planes específicos y operativos específicos, operativos que también hemos llamado operativos Fénix. Esto es un plan ambicioso, ¿por qué? Porque tiene la fase de prevención, que la estamos trabajando durísimo, la fase de prevención, incluso de la mano del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, para irradiar todo con la cultura de la legalidad. Tenemos una fase de contención que desafortunadamente, y eso sí lo digo con todas sus letras, desafortunadamente ese periodo esencial no se hizo nada por el país. Es algo que en lo personal me pone mal, porque creció muchísimo la delincuencia organizada y tenemos la etapa de reacción. No es que es una tras otra, esto es un trabajo simultáneo. En la etapa de reacción están actuando los bloques de seguridad con los operativos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y yo te agradezco, Carlos, ese reconocimiento que haces a lo que significa en la historia de vida de una persona que nunca ha estado metida en política, meterse en esto, a tratarlo, no solo de entenderlo, de vivir un espacio de la personal inseguridad y también de tratar de asimilar a veces la agresión ciudadana, que por su desesperación, que también le entiendo, y que lo digo con todo el amor del mundo, le lanza a uno todas las historias del pasado queriendo resultados de un día para otro. Estamos en una crisis económica, pero estamos luchando tanto por el tema económico como por el tema de seguridad, a conciencia, y lo digo a conciencia porque estamos trabajando por esa reacción. De hecho, ayer el presidente nos decía, no quiero un solo militar en los cuarteles. Hemos luchado por la transformación del artículo 158 constitucional, pero también somos personas del mundo del derecho, como lo eres tú. Y también queremos que las cosas se hagan de una manera correcta en lo jurídico. Y entonces tenemos el tema de que no puedo llegar y patear la puerta y hacer un allanamiento si no tengo una orden, si no tengo una investigación bien articulada para poder sacar a la persona que ha delinquido. Esto es complejo. Ahora, Mónica, señora ministra, entendemos esto, sin embargo, también decir, nos llueven todos los días mensajes de nuestro público que está siendo pues sujeto de extorsión en los distintos barrios, en toda la ciudad, y entendemos que no pueden haber, vamos a decir, esto toma tiempo, pero ¿qué podemos decirles a todos ellos? Comercios pequeños, medianos, la gente de la calle, la gente que vive alrededor del puerto, todos los días. De hecho, ahorita estamos recibiendo muchos mensajes que le pidamos, que le traslademos esta inquietud. ¿Cuándo podremos sentir ya en la calle, en el comercio, esta implementación del Plan Fénix? Bien, muchas gracias. Estamos articulando una defensa ciudadana en varios niveles. Entre ellos, en el nivel económico, estamos dando golpes. Se ha unido el Servicio de Rentas Internas, más la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero. También hemos vinculado al Servicio de Aduanas y también hemos comprometido a los terminales portuarios, los depósitos temporales en esta lucha contra el crimen. Estamos vinculando escáneres para que la policía en tiempo real pueda analizar lo que pasa en los contenedores. Estamos articulando con la Armada un mayor control en los espacios fluviales.
Y en cuanto al tema específico de la vacuna, lo que estamos implementando de la mano del general Zapata, Policía Nacional, es encontrar y entender la lógica de actuación. Muchas veces se utilizan chips desde el extranjero y lo que estamos haciendo es viendo cuáles son las cuentas recurrentes de depósito para ir tras aquel titular de cuenta que es el que se beneficia o el que tiene un beneficio secundario por los montos que se depositen en su cuenta. Estamos tras ello. La policía a nivel de investigaciones se está dedicando mucho esfuerzo, dinero y capital humano justo al tema de los vacunadores, porque en este momento las extorsiones nos aquejan y estamos pidiendo todo tipo de información a la ciudadanía para poder perseguirlos. Estamos con todos los operativos también en este aspecto de inteligencia con respecto al tema de los vacunadores. Buenos días, ministra. Rodrigo Campos la saluda. Un gusto conocerla y un gusto tenerla en Radio Centro esta mañana. Mi pregunta es, ¿qué objetivos concretos se propone el gobierno en cuanto al Plan Fénix de cara a este nuevo año 2024? ¿Y de dónde planean sacar los recursos para financiarlo y desarrollarlo? Nuestros objetivos concretos son, ante todo, reducir la criminalidad en todos los ámbitos, especialmente delitos contra la vida y también lo que tiene que ver con este tipo de extorsiones. Usted me pregunta qué vamos a hacer. Lo primero, vamos a excluir del país a todos aquellos delincuentes extranjeros. La orden del presidente ha sido muy clara. Nosotros tenemos una población carcelaria que supera las 30,000 personas, de ahí el 10% aproximadamente son extranjeros. Estamos viendo quienes han cumplido la condena en más de un 50% y no adquirieron familia ecuatoriana con antelación a la fecha de la infracción a fin de poderlos repatriar. Se está hablando con los gobiernos de origen para la recepción de estas personas que han delinquido en perjuicio del Ecuador y de los ecuatorianos. Y en cuanto a dónde vamos a sacar los recursos, toda fuente lícita de financiamiento. Estamos recurriendo a gobiernos extranjeros, estamos por ejemplo, para hacer el tema de las cárceles, estamos recurriendo a la venta de activos improductivos del sector público. Estamos poniendo la creatividad siempre dentro del marco de la legalidad para hacernos de recursos y poder avanzar. Ministra, ¿qué pudiera comentarnos acerca de la reforma carcelaria que el presidente Noboa anunció que implementará y acerca de la construcción de las 2 cárceles de máxima seguridad? Está ya no solo en proceso, está avanzadísimo. Ya antes del día 12 de enero se pondría la primera piedra. Hemos tenido conversaciones con empresas tanto israelitas como con empresas mexicoamericanas, con empresas salvadoreñas y también con quienes hicieron la cárcel del Salvador, y algunos tienen planes interesantes de financiamiento. El día 5 de enero, estoy viendo aquí en mi calendario, estará justamente una de las empresas en el país. Aspiramos hasta el día 5 tener ya concretados los terrenos, 2 inicialmente, para la construcción de 2 cárceles de máxima seguridad. Estamos conversando con la señora Mónica Palencia, ministra de Gobierno. Señora ministra, el presidente ha confirmado que convocará un plebiscito. ¿Cuáles serán los ejes principales de esta nueva consulta popular? Bueno, uno de los ejes principales, sin lugar a dudas, será el tema de la seguridad. Ese es uno de los ejes principales. Y lo que ha hecho el presidente a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia es convocar a diferentes sectores de su gobierno para que planteen sus inquietudes y luego se formulen las preguntas con rango constitucional. Hoy en la tarde recibirá el Ministerio de Gobierno esa versión final que está siendo trabajada por la Secretaría Jurídica de la Presidencia. A lo mejor tendremos alguna observación, si no, pues simplemente ya en estos días va a ser entregada a la Corte Constitucional. Pero uno de los principales temas tiene que ver con la seguridad. Hay otros temas vinculados al medio ambiente también, pero el tema de la seguridad es fundamental. Entenderíamos, señora ministra, que de cajón
iría la consulta popular, además de la modificación constitucional que ya aprobó en segundo debate la Asamblea Nacional, que tiene que ver con la participación de las Fuerzas Armadas. Nos imaginamos que esa es de cajón. Yo quería preguntarle si además de esa se va a reinsistir con la pregunta de la extradición, que en la consulta pasada pues falló, pero que a lo mejor hoy tenemos la oportunidad de que sí salga aprobada. No lo sé, hasta que no vea la versión final, que es una versión que tendrá ya la aprobación de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. No sé si se insistirá en esa pregunta. En lo personal considero que se debería insistir. Este tema de la extradición es un tema fundamental, pero hay otros también muy importantes. Por ejemplo, el que las Fuerzas Armadas se sientan seguras de su participación conjuntamente con la policía en este tipo de operativos. Porque mire usted, querido Carlos, que tal cual queda la reforma constitucional del 158, es una reforma que nos dice que habrá una fiscalización a lo que hagan las Fuerzas Armadas, una fiscalización desde los derechos humanos. Yo soy muy respetuosa de los derechos humanos. Yo entiendo que estamos en una guerra. Entonces, esto lo digo así con pinzas y con total delicadeza. Tenemos que entender que estamos en una guerra. Y a los militares también les da miedo de salir sin las debidas garantías o seguridad jurídica a su participación en una guerra que muchas veces ha sido sanguinaria en contra de los ciudadanos ecuatorianos. En lo personal voy a ser fuerte y decidida en defender la participación de la policía y de las Fuerzas Armadas y de protegerles. De hecho, es la policía la única institución, y por eso la aplaudo, no porque sea la única, porque ha sido histórico lo que ha hecho, de entrar en proceso de autodepuración. Importante el caso del policía Olmedo, por ejemplo, para dar ese símbolo de ser sentenciado, pues que se pueda hacer el indulto. También quisiera preguntar si el gobierno estaría de acuerdo en dar ese indulto. Y una última pregunta en torno a la consulta, ministra, es si después de conocer el caso Metástasis, que se ve pues este contagio masivo de la función judicial, estarían pensando en hacer alguna pregunta respecto de la reorganización de la función judicial o un consejo de la judicatura provisional que tenga poderes para poder hacer esta evaluación de esa función del Estado que es tan importante en una democracia. Bien, voy a empezar por la pregunta sobre la consulta. Yo creo que lo que ha pasado al mostrar el caso Metástasis no es algo que desconociéramos quienes estamos en el ejercicio del derecho. Es una realidad que tenemos desde hace años y yo no la limito a los profesionales del derecho, para nada. Creo que se nos ha instalado a veces o de vez en cuando una mentalidad delincuencial. Tenemos que combatir esa mentalidad delincuencial en todos los ámbitos, no solo en el ámbito de administración de la justicia. Y es una mentalidad que nos ha llevado al enriquecimiento fácil, al enriquecimiento ilícito, que nos ha llevado a las propuestas corruptas en la contratación pública. Y por ello es que tenemos que ir paso a paso, pero con firmeza, instaurando la cultura de la legalidad. Eso por ahí. En cuanto a la otra pregunta que se me hizo de la consulta popular, si podría haber algún tema referido al Consejo de Participación Ciudadana, al Consejo de la Judicatura, indudablemente. Nosotros sabemos que todos los órganos son perfectibles, pero para mí todo pasa por lo humano, porque si analizamos históricamente la presencia de los consejos de participación ciudadana, estaban dados para tener realmente una representatividad ciudadana, no para convertirse en órganos que a veces son objeto de manipulación con protervos fines. Yo destaco y resalto y separo la labor de algunos vocales que históricamente han existido en el Consejo de Participación Ciudadana y muy buenos. También en el Consejo de la Judicatura hemos tenido también vocales muy buenos. Esperemos que en un futuro la institucionalidad, la constitucionalidad y el respeto a la ley se recupere a nivel de todos los organismos, también a nivel del gobierno. Señora ministra, la pregunta de Carlos sobre el policía Olmedo, ¿el Ejecutivo lo está apoyando? El Ejecutivo, a través de quien le habla, va a apoyar no solo los casos como el del policía Olmedo, todos nuestros policías, y he dado la instrucción para que el cuerpo jurídico del Ministerio del Interior acuda personalmente
a revisar los casos que tienen que ver con policías que están procesados por uso de la fuerza. Quiero conocerlos de primera mano y caso por caso se evaluará y caso por caso se revisará la decisión judicial. El presidente de la República me ha dicho claramente: quiero dar todo mi respaldo a la Policía Nacional y que sepan que cuenta con un presidente que, dadas las circunstancias, va a indultar. Señora ministra, permita, hay decenas de inquietudes de los radioescuchas a través de las plataformas digitales de esta radio. Por ejemplo, ¿cuáles acciones se están haciendo en temas de seguridad en los aeropuertos, específicamente ante recientes eventos de secuestros en el terminal de Guayaquil? ¿Cómo contempla eso en el Plan Fénix? Y también Johnny Escobar, los vacunadores han frenado la economía, esta debe ser la lucha, deben salir las Fuerzas Armadas a las calles, esto será disuasivo, es hora de actuar y dejar a las mesas técnicas, estado de emergencia. En el feriado, por ejemplo, deberían las Fuerzas Armadas patrullar las playas como lo hicieron en la pandemia. Adelante, señora ministra. Yo estoy totalmente de acuerdo en que las Fuerzas Armadas tienen que salir, no solo a los aeropuertos, a todos los espacios, por supuesto que sí, pero ello no obsta que se tenga que hacer una mesa técnica, porque solo a partir de la mesa técnica hay organización. No simplemente sacar por sacar a las Fuerzas Armadas, tenemos que tener los planes disuasivos, los planes de contención, los planes de prevención bien articulados y los planes de reacción. Sin planificación no puede haber gestión adecuada, sin planificación no puede haber ejecución coordinada. La vida nos ha enseñado eso. Ministra, ¿cuáles serán las directrices entregadas a los gobernadores dentro del Plan Fénix? Una de las directrices fundamentales para todos los gobernadores, una de las directrices fundamentales es la que tiene que ver con el control de su territorio. Tenemos que hacer recuperación por parte del Estado del territorio. Y recordemos, el gobernador, como lo dijo ya en una pasada reunión, personalmente el presidente de la República, a sus gobernadores, son responsables en su espacio de gestionar esa seguridad. Por eso hemos estado teniendo ya reuniones con gobernadores, pero no solo con gobernadores, con alcaldes. Hemos tenido en días pasados una reunión en Santa Elena muy interesante. Hoy el presidente está haciendo territorio. Está en la zona de la Concordia. Mañana estaré yo acompañando al presidente en una reunión también en territorio. Entonces, se está trabajando de la mano de quienes hacen territorio, porque son los que conocen de cerca sus necesidades y cuáles son los insumos que necesitan para su satisfacción. De hecho, por ejemplo, hemos decidido, después de escuchar lo que acontece en Santa Elena, hemos decidido articular más policías que ahorita ya están viajando unos y otros están por llegar a la provincia de Santa Elena, para que haya control con motivo de las fiestas de fin de año. Entonces, hay mucho por hacer, pero hay muchos temas conexos a esto. Es de simplemente mandar policías, dónde van a estar residiendo, cuáles son sus condiciones de vida. El tema es articular de manera organizada. Entendido, ministra. Ministra, si México le da el asilo político a Jorge Glass, ¿el gobierno nacional le entregará el salvoconducto? Primero quiero aclarar que dudo mucho que México le dé el asilo político, porque la Convención sobre Asilo es muy clara y los actos cometidos, que lo digo a base de sentencias condenatorias ejecutoriadas por el señor Jorge Glass, son actos de delincuencia común, no son delitos políticos. Él no es un perseguido político. Este es el gobierno de Daniel Noboa, al que incluso se lo ha señalado por gestionar gobernabilidad conversando con la Revolución Ciudadana. Entonces, todo tenemos menos un perseguido político. Entonces, dudo mucho este tema del asilo. Pero si se llega a dar, tendremos que conversar con el presidente Noboa. En lo personal, yo adelanto, esto es en lo personal, no considero que debería dársele ningún salvoconducto. Señora, pero es decisión. Señora ministra, según el gobierno, el acuerdo con el correísmo tiene fronteras. ¿Están bien definidos los límites que no se deben cruzar? Claro, por supuesto. Si no fuera así, yo no estaría en este gobierno. Se ha dicho no a la impunidad. Conozco a Daniel Noboa Sin y creo en él. Y él es muy firme en sus convicciones y es muy firme en sus decisiones y en sus acciones. Ningún acuerdo pasa por pactar impunidad.
Ministra, por mi lado, una última pregunta en la parte ya administrativa de gobierno. Hay muchos directorios o cargos que todavía no están designados. ¿Cómo va ese proceso? Y segundo, algo que también nos pregunta muchas veces nuestro público, ¿qué plan de reducción de gasto, de reducción de tamaño del Estado, qué política en ese sentido van a tomar? Estamos viendo en Argentina cómo el presidente ayer pues anuló 7,000 cargos que fueron nombrados a última hora o en el año 2023, sabiendo que probablemente esa línea de gobierno ya no iba a ganar, pero igual los nombraron y ayer los sacaron. ¿Hay algún plan de evaluación en torno a ese gasto, las últimas contrataciones que ha habido, instituciones que no sirven para nada? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos en la reunión de gabinete una serie de asignaciones y el presidente nos da lo que se denomina, quienes saben cuestiones de administración empresariales lo captarán muy bien, los KPI, que son esos indicadores de gestión, tanto de los ministerios como en lo personal. Y yo escuché con total claridad que un indicador de gestión de la ministra de Trabajo tiene que ver justamente con la reducción del tamaño del Estado. La ministra ya se ha reunido con mi viceministro aquí en el caso del Ministerio de Gobierno y nos ha pedido esa reducción. Ahora, son reducciones que no son fáciles de hacer, porque en el esquema ecuatoriano tenemos a muchas personas con nombramiento y a muy pocas de libre remoción, al menos en mis ministerios. ¿Qué significa eso? Significa que si una persona va a salir de su trabajo, podría haber un reclamo que nos obligue a indemnizaciones a futuro. Vea usted simplemente que en este momento el Ecuador debe por concepto de indemnizaciones 141 millones de dólares. Entonces, yo al menos en mis ministerios estoy obrando con total cautela, viendo tiempo, movimiento, desempeño de cada uno de los empleados. Estoy en esta etapa y después de definir, pero yo soy partidaria que quien tenga que salir lo haga por sumario administrativo para no tener el día de mañana indemnizaciones millonarias. De hecho, yo ya tengo ahora el que reintegrar a un colaborador en específico que fue despedido por parte de un ministro de gobierno anterior. Tengo también indemnizaciones que pagar. Entonces, ahí tenemos que andar con mucho cuidado, pero sí atender lo que nos ha pedido el señor presidente de la reducción del tamaño del Estado. Él quiere drásticamente bajar la nómina del Estado, lo cual significa que tendremos cada uno de nosotros dar mucho más en tiempo y en esfuerzo. Señora ministra, en la parte final... Perdón, solamente el comentario sobre Milei. Milei es un hombre muy inteligente, pero lo que ha hecho es muy riesgoso, porque si quieres bajar el desempleo y simplemente vas a despedir también a personas que están en el servicio público, estás aumentando considerablemente la cantidad de desempleados y se puede generar una crisis mayor. Nosotros queremos andar con cautela en ese tema. Señora ministra, en la parte final de esta entrevista, permítame leer comentarios de oyentes. Johnny Escobar: si tenemos deficiencias en armas, se debe reformar la ley para que las armas incautadas pasen inmediatamente como propiedad del Estado. Raúl Cuello dice: se debería declarar estado de excepción en las provincias priorizadas. Andrés Roche: en el Golfo de Guayaquil, los esteros y el río Guayas deben ser debidamente patrullados y acabar con el celo institucional de impedir que las fuerzas también sumen en patrullajes fluviales. Francisco Cordobés: se toca decirle a las radioescuchas que tanto piden más seguridad que cuando haya un referéndum preguntando si apoyan que salgan las Fuerzas Armadas, que haya extradición, voten sí. Sus palabras finales, señora ministra, su mensaje a los ecuatorianos. Yo quiero empezar agradeciendo todos esos comentarios. Esos comentarios reflejan lo que pensamos, exactamente. Que no haya celo, que salgan las Fuerzas Armadas, que haya patrullajes, que las armas incautadas nos las entreguen inmediatamente. Excelente. Si no está en una pregunta de la consulta, la pongo, porque lo que quiero es eso. Ahí están armas, las necesitamos. Finalmente, les quiero decir a los ecuatorianos lo siguiente: tienen en el gobierno de Daniel Noboa y en la mano fuerte del Ministerio de Gobierno y del Ministerio del Interior un aliado, pero estamos en guerra. Es una guerra para ir a la paz.
Es una guerra en donde tenemos que sumarnos todos en un mismo frente, por la paz de nuestros hijos, por la paz de nuestras familias, por la paz de los ciudadanos. Cuento con todos y cada uno de ustedes. Daniel Noboa está haciendo un gran esfuerzo por la recuperación económica y social y política de este país. Por favor, sumemos sin ninguna bandera política, teniendo como único fin la recuperación de nuestra patria, la recuperación del Ecuador. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, por su presencia en este programa.